Antes que nada, debemos saber que para que un texto sea cohesivo, también debe ser coherente. La cohesión es a su vez una propiedad de los textos y una propiedad de la coherencia. Es por esto que vamos a comenzar recordando la definición de esta propiedad denominada coherencia, para luego adentrarnos sí en aquellos recursos que convierten al texto en un texto cohesivo. ¿Qué es un texto coherente? En primera instancia, un texto coherente es aquel que persigue determinada temática o determinadas ideas, las cuales el autor va a plasmar a partir de determinado orden lógico. Esta coherencia es la que nos permite reconocer a nosotros como oyentes, como lectores o bien como receptores, a un texto como texto y además poder comprender aquello que nos quiere comunicar. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que es un celular. Es un artefacto rectangular con pantalla que produce luz, produce sonido, etc. ¿Qué pasa si alguna vez nos encontramos con un celular que no posee estas características? Bien, podemos considerarlo como un celular raro o podríamos no reconocerlo como un celular. El hecho de que un texto no posea coherencia, a nosotros, bien como oyentes, lectores o receptores, se nos dificulta el hecho de reconocerlo como tal y mucho más el comprenderlo. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el texto se puede ver afectado dependiendo del contexto sociocultural en el que se produzca, de la relación que exista entre los interlocutores y el medio a partir del cual se comunique. Por ejemplo, un texto puede ser coherente si bien lo hallamos en una obra literaria, pero si copiamos ese texto y lo transportamos, por ejemplo, a una carta formal, personal o bien a un discurso publicitario, podría no tener la coherencia que sí hallamos dentro de la obra literaria. Ahora que ya repasamos el concepto de coherencia, nos podemos preguntar qué significa que un texto sea cohesivo. Bien, cuando hablamos de que un texto es cohesivo, nos referimos a que existe relación entre las distintas ideas que en él se encuentran. Si lo comparamos, por ejemplo, con la coherencia, podemos decir que esta trata el texto de una forma global, de una forma general. Por el contrario, la cohesión se trata de aquellos componentes que se encuentran dentro de cada uno de los textos y que deben relacionarse entre sí. Por ejemplo, se trata de las relaciones que se dan entre las oraciones que se encuentran en un texto y también en los párrafos que en él habitan. Ahora bien, para poder ser más gráfica con respecto a lo que quiero explicar, quiero comparar cada oración o cada párrafo que podemos hallar en cualquier texto con estas piezas de rompecabezas. No se encuentran relacionadas entre sí. Una vez encontremos su compañera, es decir, las unamos, las relacionemos, podemos hablar de un texto cohesivo. ¿Qué pasa cuando unimos todas las piezas y armamos la imagen que corresponde? Estamos hablando entonces de un texto coherente. Partimos de lo particular a lo general. Una vez que repasamos y pudimos comprender los conceptos de coherencia y de cohesión, los invito a recordar alguna experiencia a partir de la cual ustedes intentaron explicarle algo a alguien que desconocía acerca de ese tema. Probablemente volvieron una y otra vez sobre lo mismo. Ahora bien, para que un texto sea comprendido y no sea abrumador, debemos justamente evitar esta repetición. La repetición entonces consiste en la reiteración de una palabra, un tema, una frase o una idea. Para poder ejemplificar lo que acabo de decir, los invito a que leamos juntos el texto que aparece en pantalla. Rememorando la fecha decidí contar cómo viví el Día del Niño pasado. El Día del Niño pasado tuve la suerte de participar en un centro cultural. Con mis compañeros decidimos hacer una fiesta en un espacio verde del barrio. Armamos algunos juegos. Convencí a mi amiga Yanina. Mi amiga se vistió de cangrejo. Mi amiga ayudó a los niños en un juego de pesca. Yo me disfracé de payaso. Yo armé distintas figuras con globos. Los globos no me salieron muy bien. Mi compañero hizo un stand para jugar. Mi compañero preparó meriendas para compartir. Todos los niños se olvidaron de los juegos. Fue una experiencia muy gratificante, divertida.
Los niños estaban felices. Lo más importante es que pudimos divertir a los niños. Los invito entonces a que relean nuevamente el texto y que junto con sus compañeros y con su docente piensen en formas de relacionar estas oraciones, de relacionar estas frases o ideas, de forma que evitemos lo máximo posible las repeticiones que claramente pudimos ver a partir de la lectura. Una vez que hayan realizado la actividad y que también lo hayan puesto en común con sus compañeros, les comparto mi propia resolución. Quedaría de la siguiente manera. Rememorando la fecha decidí contar cómo viví el Día del Niño pasado. Aquel día tuve la suerte de participar en un centro cultural. Con mis compañeros decidimos hacer una fiesta en un espacio verde del barrio. Entonces armamos algunos juegos. Convencí a mi amiga Janina para que se vista de cangrejo y además ayudó a los niños en un juego de pesca. Yo me disfracé de payaso y armé distintas figuras con globos, pero no me salieron muy bien. Mi compañero hizo un stand para jugar y preparó meriendas para compartir. Así, todos los chicos se olvidaron de los juegos. Fue una experiencia muy gratificante, también divertida. Los pequeños estaban felices. Lo más importante es que pudimos divertir a los niños. En el ejemplo anterior pudimos ver cómo la repetición de determinadas palabras o determinados elementos hace que el texto sea difícil de comprender, quizás por distracción, y además esta repetición vuelve al texto pesado para leer y también para seguir. Aún así, aunque exista esta posibilidad, es decir, la dificultad de comprensión, hay algunos espacios, por ejemplo en el espacio publicitario, en donde esta repetición se lleva a cabo de forma intencional. Les paso a mostrar un ejemplo. Relajate y suaviza tu piel. Cuida tu piel con esta crema corporal con avena y karité para obtener una piel naturalmente radiante. Hidrata intensamente y alivia la piel seca al instante. ¿Cuántas veces nombramos la palabra piel? Pero claro, en este tipo de discurso lo que se intenta es persuadir al público para que compren este producto. En este caso, la repetición fue llevada a cabo de manera intencional. Pero en aquellos textos en los que trabajaríamos nosotros, como puede ser por ejemplo el texto explicativo o el texto argumentativo, intentaríamos evitar a toda costa este tipo de repeticiones. Por ejemplo, veamos mi resolución. Vemos claramente cómo pude reemplazar niños, la cual se repetía 4 veces, por pequeños y por chicos. Es decir, por palabras que podemos considerar sinónimos. Este es otro recurso, el recurso de la sinonimia, el cual consiste en el reemplazo de palabras justamente para evitar su repetición. Se trata de reemplazar una palabra por otra que comparta su significación o que bien sea parecida a aquel concepto principal. Otro de los recursos que podemos utilizar para que un texto sea cohesivo es el uso de aquello que se denomina hiperónimo o hipónimo. Los nombro juntos porque se relacionan entre sí. Uno tiene que ver con la clase o conjunto de hipónimos. Cuando hablamos de un hiperónimo hablamos de un término general que incluye otros términos particulares. El hipónimo se trata de los elementos que integran los hiperónimos. Veámoslo mejor en el siguiente ejemplo. Vemos como materiales y útiles escolares podemos bien considerarlo como hiperónimos. Y cuaderno de 100 hojas, lápiz, sacapuntas, lápices, lápiz adhesivo, juego de geometría y un paquete de 100 hojas podemos considerarlo hipónimos, es decir, integran lo que conocemos como, en este caso, materiales y útiles escolares. Otro de los recursos que podemos implementar para evitar la repetición es la elipsis. La elipsis se trata de omitir ciertas palabras ya que se reponen por contexto. Lo vamos a ver más claro en el siguiente ejemplo. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse. Es un chiste, claramente. ¿Cuál es la elipsis en este caso? La pregunta nos dice, ¿por qué estás hablando con esas zapatillas? Si pensamos la forma completa de responder a esa pregunta, sería, estoy hablando con esas zapatillas porque ponen Converse. Pero en este caso se elide toda esta primera parte y
Nos quedamos con la respuesta corta, porque pone converse. El sexto recurso cohesivo que vamos a tratar en esta clase se denomina palabra general. ¿En qué consiste? Consiste en reemplazar una palabra específica por otra que tenga un referente variable, es decir, que pueda significar diferentes palabras, diferentes conceptos en distintos contextos. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Existen muchos tipos de cuentos. En este caso, la palabra tipos está reemplazando, evidentemente, a la palabra género, los distintos géneros de los cuentos. Género fantástico, género maravilloso, etc. En el siguiente ejemplo vemos cómo se utiliza la misma palabra. Se venden varios tipos de vestidos. Podemos pensar en este caso que tipos está haciendo referencia a los distintos modelos de vestidos que puede haber en una tienda. Vestido corto, vestido largo, vestido de fiesta. El siguiente y anteúltimo recurso cohesivo es el del campo semántico. ¿De qué estamos hablando? De palabras que se vinculan por corresponder a un mismo tema. Los invito nuevamente a ver el ejemplo y que leamos juntos. Mi padre me dijo que si hay más de 6 colores entre camiseta y pantalón, es un partido de la CONCACAF. Y más de 8, Copa de África. Que si durante la transmisión aparece un edificio o una montaña o una autopista detrás de la tribuna, no es un partido serio. Que si los 3 árbitros son asiáticos, es un amistoso de élite pagado por un jeque. Que si hay más de 2 jugadores gordos, es un partido homenaje o un partido contra el cáncer. Que si el balón es de color naranja, en la tribuna no hay nadie con el torso desnudo. Es un extracto del cuento del autor Hernán Cassiari, Nunca me importó el fútbol. Resalté el término partido debido a que podemos considerarlo una palabra dentro de un determinado campo semántico. ¿Qué otras palabras podemos relacionar con partido que tengan relación con esta? Podemos pensar en la palabra tribuna, podemos pensar en la palabra jugadores, en la palabra balón, amistoso, camiseta, pantalón. Entonces estamos hablando de un campo semántico. Los conectores son el último recurso cohesivo que vamos a ver en esta clase. Se trata de palabras que organizan y relacionan las ideas que se encuentran en un texto o bien las oraciones. Hay distintos tipos de conectores. En este caso yo les presento 6, pero posteriormente les voy a dejar una fotografía de una fotocopia en donde pueden encontrar otros con sus respectivos ejemplos. En primer lugar, hablemos de los aditivos, los cuales suman elementos, ideas u oraciones. Los más conocidos son y o e, en su defecto. Por otro lado, los adversativos contradicen ideas. El más conocido de ellos es pero. Los causales y consecutivos enuncian una relación de causa y consecuencia entre distintos elementos de un texto. Uno de los más conocidos es en consecuencia, a causa de, etc. Otros conectores son los comparativos, los cuales establecen una relación de semejanza a partir de conectores, por ejemplo, igualmente, del mismo modo, etc. Otros conectores son los reformulativos. ¿De qué se trata? De que se vuelva a enunciar lo dicho, pero de una manera más clara. Esta relación se lleva a cabo a partir de conectores como es decir, o sea, en otras palabras. Y por último nos encontramos con los ordenadores, los cuales señalan las partes del texto y establecen determinado orden, justamente. Por ejemplo, cuando, luego, después, etc. Para ver un ejemplo, volvamos a mi resolución del primer texto de la actividad que ustedes también resolvieron. Vamos a ver cómo pude reemplazar y relacionar ideas con algunos conectores. Por ejemplo, entonces. En este caso podemos relacionarlos con causa y consecuencia. Nuevamente, el para qué, una causa. El pero,
un adversativo, caí como un aditivo, y podemos encontrar otros ejemplos. Ahora me gustaría que pongamos en práctica todos aquellos recursos que vimos y que pudimos ejemplificar. Les voy a dejar en pantalla dos frases. Deja de hablar tanto por teléfono, por favor. Los seres humanos son animales de costumbres. Van a encontrar resaltada la palabra, más bien el verbo hablar y la expresión seres humanos. Lo que quiero es que ustedes busquen más de un sinónimo a partir del cual puedan reemplazar estas dos partes de las oraciones. Ahora que ya llevaron a cabo la actividad, les comparto las distintas posibilidades que yo veo posibles. Deja de hablar tanto, deja de conversar tanto, deja de charlar tanto. Y con respecto al otro ejemplo, los seres humanos son animales de costumbres, las personas, los hombres y las mujeres. ¿Ustedes pudieron encontrar los mismos o pensaron en otros diferentes? La siguiente imagen es un recorte de una noticia del diario La Nación, lamentablemente muy actual, pero en el que también podemos identificar distintos sinónimos con respecto al mismo término. Los invito a que lean el titular y que piensen en cuáles pueden ser estas palabras que significan lo mismo, pero que no se ven de la misma manera. La palabra que pude identificar es muertos y puedo encontrar sinónimos como por ejemplo víctimas. Dentro de este contexto podemos considerar a víctimas como muertos y por otro lado también nos encontramos con la palabra fallecidos. Para resolver el siguiente punto no les voy a dar ninguna pista. Los voy a invitar a que lean las dos oraciones junto conmigo y que luego piensen qué recurso podemos identificar. María escuchó la lluvia. La lluvia caía sobre el techo de chapa. A la mañana siguiente las veredas estaban llenas de charcos, pero charcos inmensos, como sin fondo. Podemos identificar claramente que lo que se produce es una repetición. Se reitera el mismo término en cada uno de los ejemplos. María escuchó la lluvia caía sobre el techo de chapa. ¿Por qué palabra podemos reemplazar lluvia? Podemos pensar en agua, el aguacero, la llovizna, la tormenta. En ese caso no estamos pensando en palabras equivalentes en significado, sino que pueden ser parecidas quizá a lo que sucede o a lo que está intentando describir la autora. En el siguiente ejemplo, a la mañana siguiente las veredas estaban llenas de charcos, pero charcos inmensos y sin fondo, como sin fondo. La palabra charcos es un poco más difícil de pensar porque quizá no se nos viene a la mente enseguida un término que coincida con su significado. Podemos ahí pensar en términos que sean parecidos, aunque no iguales, como por ejemplo baches, pero baches inmensos, como sin fondo. Recuerden además que si se les complica encontrar o pensar en alguna palabra que reemplace a la otra y que se corresponda con el mismo significado, pueden acudir a los diccionarios de sinónimos. En ellos nos brindan distintas opciones que podemos utilizar para evitar, como mencionamos antes, la repetición. Vamos a continuar con una historieta. Veamos. Don Damián, ¿cómo pudo ser usted el mejor profesor que tuve sin saber nada de neurociencia, plasticidad neuronal ni coaching educativo? Bueno, yo siempre intenté ir a clase con los bolsillos llenos. ¿De qué? Pues el bolsillo izquierdo de amor por mis alumnos y el bolsillo derecho de amor por mi trabajo. ¿Cuál es el recurso cohesivo que podemos identificar en esta historieta? ¿Cómo les fue? Podemos identificar claramente la elipsis. Podemos ver en uno de los globitos que el hombre más joven dice ¿de qué? Si vemos esa expresión sola, no entendemos a qué refiere. Pero si la vemos en contexto, sabemos que le está preguntando al abuelo de qué llevaba llenos los bolsillos. La respuesta completa sería
de qué llevaba Jane en los bolsillos, pero como está en una conversación, puede ser elidida parte de la misma y aún así comprenderse de lo que se está hablando. ¿De qué? Podemos utilizar nuevamente mi resolución de la anécdota que tenía muchas repeticiones. Podemos ver como en el quinto renglón aproximadamente, podemos leer y preparó meriendas para compartir. De la misma manera, si lo leemos así, esta frase apartada, no le encontramos razón, no le encontramos sentido. Se elidió el sujeto en este caso. Ya sabemos que estamos hablando del compañero de la persona que escribió la anécdota, pero comprendemos esto debido a que ya conocemos de quién se habla. Pero si encontráramos, como dije, esta frase, esta oración sola, no entenderíamos. Dentro de un texto podemos elidir, en este caso, el sujeto. En el siguiente ejercicio volví a tomar un recorte de otra noticia lamentable ocurrida en nuestro país, a partir del cual les voy a pedir que nuevamente puedan leer cada una de sus partes e identificar aquel recurso cohesivo que el autor utilizó para formular esta noticia. La pista que les puedo dar es que deben tener en cuenta la expresión provincias argentinas. Seguramente les fue muy fácil darse cuenta que la expresión provincias argentinas se corresponde con lo que vimos como hiperónimos, es decir, que es un concepto general que contiene en sí mismo otros más particulares denominados hipónimos. ¿Cuáles son los hipónimos de la expresión provincias argentinas? Dentro de esta noticia podemos identificar 3 provincias argentinas: Salta, San Luis y La Rioja. Y si les dijera que en la misma noticia podemos encontrar otro recurso, y que ese recurso se trata del campo semántico, ¿qué palabras elegirían? ¿Qué palabras que se vinculan entre sí podrían seleccionar? Las palabras que podemos relacionar son fuego, incendio, foco y cenizas. Y si retomamos nuevamente aquella reformulación de la primera anécdota, podemos encontrar otro campo semántico. Por ejemplo, fiesta, juegos, disfraces, payaso y globos. Probablemente a muchos nos pasó querer ir a la ferretería a comprar un elemento de otro elemento que no sabemos cómo se llama ninguno de los dos y el ferretero no nos entiende. Solemos utilizar esta palabra, coso, cosito, o las expresiones como ¿cómo se llama? O la cosa esa. En este cartel se encuentra aplicado otro recurso cohesivo. ¿Me pueden decir ustedes cuál es? Bien, el recurso cohesivo aplicado es el que conocimos como palabra general. En este caso la palabra coso está en reemplazo de otra específica que en esa situación desconocemos. Pero puede pasar que otra persona utilice la misma palabra para referirse a otro elemento y quizás también de otra cosa. Por eso decimos que tiene un referente variable. El último ejercicio que les voy a proponer, y por descarte, sabemos que se trata de conectores. Por eso implementé una consigna que los guíe a la hora de la resolución. Expliquen qué relación entre los hechos establecen los conectores en las siguientes frases y reescríbanlas reemplazando o agregando otro conector.
Para la resolución de esta ejercitación les voy a dejar en pantalla un cuadro en donde pueden ver los distintos conectores con más de un ejemplo. Les comento una resolución posible. En la frase de Rayuela de Julio Cortázar podemos reemplazar el pero por un sin embargo, es decir, un conector adversativo. Andábamos sin buscarnos, sin embargo, sabíamos que andábamos para encontrarnos. Ahí pueden observar que hice otra modificación para que el conector por el que reemplacé el pero quede bien establecido dentro de la frase. En el siguiente ejemplo, estoy indignado, es decir, estoy muy enfadado. Ese es decir lo cambié por un o sea. En ambos casos estamos hablando de conectores reformulativos. Estoy indignado, o sea, estoy muy enfadado por lo que sucedió en el juego hoy. En el último caso, después de que comas, puedes ir a jugar con tu hermano. Reemplacé el después por un luego. Luego de que comas, puedes ir a jugar por tu hermano. En ambos casos estamos hablando de conectores ordenadores. Para finalizar y a modo de reflexión, les quiero recordar la importancia que tiene el planificar los textos que ustedes vayan a elaborar. La selección de un tema, de ideas, el seguimiento de un orden particular para facilitar el entendimiento. Además, poder seleccionar qué recurso poesía utilizar y así potenciar aquello que ustedes quieran comunicar. Reformular para ser más claros, reiterar para también facilitar la comprensión, etc. Recuerden también que cada uno de los textos se encuentra modificado por el medio a través del cual se comunica, las personas a quienes se los comunicamos, el género al que pertenecen, entre otras cuestiones. Espero que la clase les haya resultado útil y entretenida, espero que sigan bien, les mando un saludo y nos vemos. ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero... Muchas gracias.